Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto nuevamente, como cada viernes, poder estar en este espacio. Les habla el pastor Iván Olasco de la iglesia Calvary Chapel y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Lucas. Hemos estado estudiando todos los viernes el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, verso a verso, y hemos llegado al capítulo 9. Estamos en el versículo 37. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la transfiguración en la porción del 28 al 35. Y hoy vamos a continuar con el capítulo, qué es lo que sucede después de la transfiguración, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar, pero antes me gustaría poder recordarles nuestras redes, nuestro teléfono para que puedan contactarse con nosotros. Les agradezco a todos aquellos que durante esta semana estuvieron mandando unos mensajitos. Gracias, pues es bueno poder tener esta retroalimentación y poder tener contacto con todos ustedes que nos siguen cada semana. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.calvary con v e y calvarychapelpuebla.com o en Facebook Calvary Chapel Puebla. Y también nos pueden mandar un mensajito o marcar al teléfono 22 26 03 14 03. 22 26 03 14 03. Pueden mandarnos un mensajito de WhatsApp o marcarnos a este número y con gusto responderemos todas sus dudas, comentarios y preguntas. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración. Padre, muchas gracias te damos por este día y por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te agradecemos por este espacio, por este tiempo y queremos rogarte que hables a nuestros corazones el día de hoy. Bendito eres, Padre. Amén. Bueno, pues vamos al capítulo 9 de Lucas, del Evangelio según San Lucas, en el versículo 37. Dice que al día siguiente, es decir, después de que estuvieron en el monte y que vieron a Jesucristo glorificado, se apareció Moisés, se apareció Elías, y vieron la gloria de Dios descender. Dice que al siguiente día de estos sucesos, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Entonces, imagínate, vienen con toda esta experiencia gloriosa de haber visto a Jesucristo, escuchar la voz del Padre, y ven una gran multitud. Y dice que, he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Si recuerdas, hace un par de semanas estábamos en este mismo capítulo 9, viendo cómo Jesucristo había enviado a sus discípulos. Después de pasar cierto tiempo con ellos, ahora les había dado a ellos la misión de ir y predicar el Evangelio, pero también les había dado la potestad o el poder para poder sacar demonios y sanar enfermos. Ellos lo habían recibido de parte de Jesús. Y habían ido y habían regresado con grandes historias acerca de lo que habían podido hacer, ¿no? Y estaban contentos. Ahora, llegó a este punto en el que se encuentran con un reto, con un espíritu al que ellos no pueden sacar, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué no pudieron? Si supuestamente tenían el poder, tenían pues la capacidad, Jesucristo los había enviado, ¿por qué no? Ahora también consideremos que estaban bajando Pedro y Juan del monte con Jesucristo y habían tenido este momento glorioso y de repente llegan y se encuentran con esto que sus demás compañeros no habían podido con la responsabilidad que Jesucristo les había dado. Y este hombre pues tiene una petición bastante válida porque era su hijo, el único hijo que tenía, y este hijo tenía esta posesión y él estaba pues obviamente preocupado, ¿no? Y las únicas personas que él pensaba que podrían ayudar no habían podido. Entonces se dirige a Jesucristo y es súper interesante aquí en el versículo 39, perdón, desde el 38,
que le dice, te ruego que veas a mi hijo. O sea, él sabía que si Jesús simplemente veía a su hijo, algo podría pasar, ¿no? Cuánta fe en este hombre y qué gran ejemplo para todos nosotros. Que los ojos de nuestro Señor, que los ojos de nuestro Salvador, su mirada repose sobre nosotros, debería traer tanta seguridad. Esto es fe. Versículo 40. Dice, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y podemos ver un poco de esta frustración que podía experimentar Jesucristo al ver a aquellos que habían sido comisionados el no dar el ancho. Y ahora vamos a ver por qué. Pero quiero que podamos, como creyentes, si el día de hoy estás escuchando y tú crees en Cristo Jesús, te identificas como evangélico, como cristiano, déjame decirte que hemos sido enviados a este mundo. Dios nos ha llamado con un propósito, es ser luz en medio de aquellos que no le conocen. Y es triste ver cómo la iglesia ha desperdiciado tanto tiempo en cuestiones necias, en vanidades, en tonterías. Se ha metido en terrenos que no tendría por qué meterse, en política, en lo social, cuando y la misión que Cristo nos ha dado, en algunos casos la hemos descuidado, al punto tal que las personas, al necesitar una respuesta, acercamiento a Cristo Jesús, hemos fallado. Y imagínate la frustración que aquellos que deberían de saber, pues no lo saben. No sé si has entrado a alguna tienda, y más como por ejemplo una tienda que venden pues artículos tecnológicos, sea celulares, pantallas, lo que sea, ¿no? Y le preguntas a uno de los dependientes, a alguna de las personas que están atendiendo acerca de las características, y te dicen, ay, no sé, a ver, déjeme ir a preguntar, ¿no? Es frustrante cuando estás preguntándole al que te vende los celulares y no sabe contestar, ¿no? Si le preguntas cuántos megas es la cámara o la capacidad y te dice, híjole, pues, no sé, pues ahí dice. Y tú dices, bueno, él debería de saber, esa es parte de la preparación que debería tener al trabajar aquí, ¿no? Y es frustrante cuando las personas que deberían saber no saben, cuando las personas que deberían de actuar de cierta forma no actúan. Y como creyentes, creo que no deberíamos en ningún momento descuidar esta misión que nos ha sido encomendada, e involucrarnos con otras labores que, si bien pudieran parecer nobles, nos llevan a descuidar nuestra misión fundamental, que es hacer resplandecer la luz de Cristo y predicarlo a Él. Eso no lo descuidemos, queridos hermanos, hermanas que están escuchando. Jesucristo le dice, trae acá a tu hijo, versículo 42. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y vemos aquí esta actitud bastante común del área espiritual, como al acercarse a Jesús, como tiene toda esta manifestación como terrible, ¿no? Y algo similar, y no necesariamente quiere decir que las personas estén endemoniadas, pero sucede con aquellos que se acercan a Cristo Jesús. Y posiblemente tú que eres creyente lo experimentaste, o tú que estás como queriendo acercarte a Dios lo estás experimentando. Que en el momento que tú decides, ahora sí voy a buscar a Dios, empiezan a haber problemas, empieza a haber oposición, circunstancias adversas que te llevan a desanimar, decir, híjole, pues, no, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que tenga tantas circunstancias difíciles justo ahora que he decidido acercarme a Cristo, ¿no? Y vemos esta resistencia que en el mundo espiritual hay a que una persona se acerque a Cristo. Pero una vez que esta persona está en Cristo Jesús, las cosas cambian definitivamente. Pero tenemos que estar preparados para esta oposición clara que pueden experimentar aquellos que están buscando comprometerse o rendir su vida a Cristo Jesús.
Si tú, querido amigo o amiga que estás escuchando, quieres saber de Cristo Jesús, si has experimentado algo de esto, mira, no te desanimes, no te asustes ni siquiera, esto es algo normal. El enemigo, Satanás, no quiere dejar que tú conozcas, seas salvo y tu vida sea transformada. Y va a tratar de oponer esta oposición para que te desanimes y temas, pero tienes que saber que Dios tiene tu vida en sus manos y Él no va a permitir que nada malo te pase. Y, y, y el propósito de Dios siempre es en vida, es en paz. Y Dios va a traer esto a tu vida. Pero tienes que ser valiente, tienes que ser decidido, decidida para poder continuar en aquello que Dios quiere para tu vida. Entonces se acerca y de inmediato ¿cómo se llama? El espíritu sale y dice, mientras el muchacho se acercaba, pasa todo esto, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos este mismo relato en el libro de Mateo, en el capítulo 17, si quieres leerlo después del versículo 14 al 21, nosotros vamos a ver lo que sucede después de este relato. Y es súper interesante porque los discípulos, pues a lo mejor todos sacados de onda o apenados, le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? O sea, ¿por qué nosotros oramos, hicimos todo lo que nos enseñaste, pero no pudimos sacarlo? Y es una pregunta válida. El hecho de verse como faltos en algo y decir, tú me habías dado como la autoridad y me habías dado todo lo necesario, ¿por qué no he podido? Y es una pregunta que muchos creyentes y muchas personas hacen, ¿por qué no puedo vencer este pecado? ¿Por qué no puedo dejar esta actitud? ¿Por qué no puedo superar esto? He intentado, leo, oro, o ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿No? Y vamos a ver la respuesta a esto después de una pausa. No le cambies, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos estudiando el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 9 y estamos llegando ya al versículo 39. Estábamos antes del corte hablando de esta ocasión en la que los discípulos, viene un padre con su hijo que está poseído por un demonio y no lo pueden sacar. Jesucristo ora y es liberado, ¿no? Comentábamos que en el libro de Mateo, en el capítulo 17, tiene este relato también, solamente que ahonda en algunos detalles más. Después de que este muchacho es liberado y el Jesucristo se lo regresa a su padre, sano, ya como si nada, los discípulos se preguntan por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio. Y Jesucristo les responde de esta manera. Les dice, primero, por su falta de fe. Y les dice también, agrega esto, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto es algo así que les ha de haber calado a los discípulos, porque de lo que los estaba acusando era que ni oraban ni ayunaban. Y de hecho esto concuerda bastante bien con un reclamo que había de parte de los fariseos y de otros de los discípulos de Juan, donde decían, oye, los discípulos de Juan estos ayunan, pero tus discípulos no. Entonces era algo que las personas podían notar de los discípulos, que eran personas que en este aspecto, faltaban, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir, ¿qué tiene que ver con esto? ¿A qué se refiere esto? Bueno, Jesucristo, como dijimos en este mismo capítulo 9, pero al inicio del capítulo 9 dice que Él les dio la potestad para sanar enfermos y sacar demonios. A pesar de que Él les había dado el poder, su falta de relación con Dios estaba haciendo o llevando al punto en el que este poder, vamos a utilizar esta palabra, no fluyera o no actuara en determinados momentos. Espero poder ser claro de esta forma que lo estoy diciendo.
Porque lo mismo sucede el día de hoy en muchas otras circunstancias. Cuando un creyente dice, ay, es que ¿por qué no puedo vencer este pecado? ¿O por qué no puedo dejar esta actitud o esta característica, este mal carácter que tengo? ¿Por qué sigo batallando con lo mismo y lo mismo, con este problema? Y la respuesta creo que la podemos encontrar aquí. A pesar de que la Biblia nos dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, eso quiere decir que nos ha capacitado para sobreponernos y vencer el pecado, y Él está haciendo la obra en nosotros. Es necesario que el creyente tenga una relación con Dios cercana. Ahora, tú podrías decir, bueno, es que estos discípulos andaban con Jesús y definitivamente dormían, comían, caminaban, hablaban, todo el tiempo andaban con Jesús. Vamos a llamar esto, era el ministerio, esto era el trabajo, la obra misionera que ellos hacían. Pero la acusación de Jesús, obviamente, pues era verdadera, y eso hablaba de su tiempo personal y su búsqueda hacia Dios, hacia el Padre. Y vemos que puede haber personas en lo público con una que pudieran pensar, bueno, es que él es un cristiano porque mira, tiene una Biblia bien grande y veo que todos los domingos va a la iglesia o hace esto, lo otro. Pero a lo que Jesús se refería era a esa relación personal, esa relación en lo íntimo con Dios, esa búsqueda de Dios a través de la oración, del ayuno y de la lectura y de la búsqueda en la palabra. Entonces, esto es algo bastante relevante e importante para cada uno de nosotros, porque a pesar de que Dios ha dado y nos ha llenado con bendiciones, con promesas, con su poder para poder vencer al pecado, transformar nuestra vida, necesitamos como creyentes una relación con Él, una relación a través de la oración, de la lectura de la palabra, porque de otra forma, todas estas enseñanzas y esto que Él ha hecho con nosotros, se detendrá hasta que nosotros vivamos de esta forma. Ahora, la falta de comunión con Dios obviamente produce falta de fe, porque lo hemos comentado en ocasiones pasadas, la fe a la que Dios nos invita no es una fe ciega, una fe ignorante, es una fe basada en su palabra, en lo que Él ha dicho. Muchas personas el día de hoy creen en cosas que Dios no ha dicho y eso es terrible porque eso no es fe, eso es una ilusión, eso es, no sé cómo llamarlo ni siquiera. La fe es aquella que está fundamentada en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él es, en lo que Él promete, no en fábulas ni en cuentos que nosotros creamos. ¿Sale? Entonces, regresando al capítulo de Lucas, en el versículo 44. Perdón, desde el 43 dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerán que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces Jesucristo, al ver, yo creo, la cara de los discípulos admirados junto con la multitud de lo que había pasado, al verse rodeados de esos elogios hacia Jesucristo, el éxito en el ministerio, Jesús le dice, a ver, no se olviden de esto, que les entre bien en su pequeña cabecita, que les entre bien en los oídos, y les describe el propósito de Cristo Jesús. Jesucristo les estaba diciendo, el hombre, el Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, será entregado en manos de hombres. Estos mismos que lo vitorean y lo aclaman ahorita, van a decir, crucifíquenlo unos cuantos días después. Y todo esto apuntaba hacia la misión de Jesucristo, y esto es algo sumamente importante de recordar el día de hoy. Hay
varias actividades, hay varias circunstancias en el caminar cristiano que pueden parecer, bueno, que son definitivamente buenas, que a veces las disfrutas mucho, pero no debemos de olvidar cuál es el propósito general. Posiblemente tú que me estás escuchando hayas experimentado o hayas visto esto, pero tristemente en muchas iglesias cristianas, evangélicas, cuando tú llegas, lo que vas a estar escuchando en las predicaciones es dinero, dinero, prosperidad, prosperidad, bendición, bendición, promesa, promesa. Y definitivamente Dios puede hacer eso, definitivamente, pero es triste que muchas reuniones cristianas se han reducido a esto, a hablar acerca de lo que Dios puede dar únicamente. En otras llegas y es condenación, condenación, pecado, pecado, destrucción, destrucción, juicio, juicio, infierno, infierno. Y definitivamente todo esto es verdad, pero la obra de Cristo es mucho más amplia que esto. En otras es actividad social, labor social, asilos, orfanatos, y todo esto está bien porque lo enseña la palabra. A lo que quiero llegar es, no debemos de descuidar la misión central y fundamental de los creyentes. Cristo tenía un mensaje que a lo mejor para los oídos de la generación actual pudiera parecer bastante repetitivo. Y era, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense, sí, hay un problema, pero también hay una solución, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la misión de Cristo Jesús? Lo he repetido en varias ocasiones. Se describe muy bien en el primer capítulo de Mateo, cuando dice, y lo dice bastante claro, cuando habla del nombre de Jesucristo y llama a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesucristo quería y nos salvó de nuestros pecados. Para eso venía. Las sanidades, los milagros eran parte de, pero no eran el fin. El que, por ejemplo, él pudiera sacar de un peso una moneda y pagar, suena así como padrísimo decir, ay, voy a pescar y adentro va a salir una fortuna. Puede Dios, pero eso es únicamente un medio, no es el fin. Entonces, las bendiciones que Él puede darnos, la abundancia que puede o no puede darnos, la sanidad que puede o no puede darnos, al arreglar nuestra situación familiar o no, Él puede hacerlo. Pero eso, recuerda, es únicamente un medio, no es el fin. El fin de Cristo Jesús es salvar tu alma, porque donde Él quiere satisfacer todas tus necesidades es en la presencia del Padre, es en Él mismo. Recuerda, esta tierra no es nuestro fin. Vamos a Cristo Jesús y un día estaremos delante de su presencia. Y ahí es donde deberíamos de invertir nuestro tiempo. En eso deberíamos de invertir nuestra predicación porque es allá donde vamos. La palabra de Dios nos dice que esta es la vida eterna. Y cuando dice esta es la vida eterna, no es la prosperidad, no es la economía, no es esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque Cristo es con quien pasaremos la eternidad, junto con miles de millones de personas que hayan creído en su nombre. Sí, pero el centro es Jesucristo. Pablo lo menciona. Nosotros predicamos a Cristo. Esa era su predicación, Cristo, porque Él es el que puede salvarnos de nuestros pecados. Él es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. El Cristo mismo dice eso de Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces recuerda, el fin del creyente, de la iglesia, de los evangélicos, de los cristianos, es Cristo mismo. Nunca fue unas instalaciones, nunca fue la prosperidad, nunca fue la abundancia, no es nada de eso. El fin es Cristo Jesús. Pero tristemente muchos lo han olvidado y ahora se les hace poco, tan poco que dedican el tiempo hablando en otras cosas que de nada aprovechan. Pablo le escribe a Timoteo acerca de esto, que no descuide lo que le ha sido dado,
que invierta tiempo en la doctrina, en la lectura de la palabra, en las oraciones, que no se involucre con cuentos ni fábulas, sino que se dedica a lo esencial, que es la búsqueda de Dios. Y como producto, como resultado, las cosas suceden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y estamos llegando al versículo 46. Antes del corte hablábamos acerca de cómo Jesucristo habla a sus discípulos acerca de su misión fundamental. Que todas aquellas cosas bonitas, pero tan solo, bueno, que son temporales, que son muy de aquí, de este mundo, no deberían de desviar nuestra atención hacia el propósito fundamental, que es el mensaje de salvación, lo que Cristo ha hecho y que quiere hacer por cada uno de nosotros. Entonces, no olvidemos que Jesucristo vino a este mundo para darte salvación a ti, que tienes pecado en tu vida, que has quebrantado la ley de Dios. Y no únicamente quiere recordarte lo malo que eres, sino quiere decirte que Él puede cambiarlo, perdonarlo todo y darte una vida nueva. Pero necesitas forzosamente pasar por el arrepentimiento y desear este cambio que Él puede hacer en tu vida y en tu corazón. Tristemente, cuando llegamos al versículo 46, nosotros vemos algo de tan humano, cuando esas tristes historias que los padres mueren y los hermanos luego a pelearse la herencia, ¿no? Jesús les acaba de decir que va a ser entregado, que va a morir. Y en el versículo 46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y entonces dicen, bueno, Jesucristo va a ser entregado, va a morir. Bueno, ¿quién es el siguiente en la línea? ¿O quién es el que va a heredar? ¿Quién es el más importante, no? Entonces ellos ya estaban peleando una posición. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, entonces Él no únicamente escuchó sus palabras, sino que percibió lo que había en su corazón y entendió que había un deseo totalmente egoísta de ser el mayor entre ellos. De ese ego de decir, yo soy más importante. Algunos incluso se han aventurado a mencionar que este pleito pudo haber sido originado por que Jesús hubiera llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte de la transfiguración y a los otros no, que había ciertos celos. ¿Será cierto? ¿Será no? Bueno, es algo muy probable, pero definitivamente vemos que había como, a pesar de que andaban con Jesús, a pesar de que habían visto todo, ellos tenían este deseo de sobresalir más que los demás, ¿no? Y Jesús tomó a un niño de la multitud y lo puso junto a él y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque al que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Y ha habido una cantidad enorme de explicaciones acerca de este versículo y aquellos similares cuando Jesucristo dice que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Y hay explicaciones muy buenas, otras un tanto exageradas y que cortan tela de donde no hay. Pero quiero que el día de hoy podamos quedarnos con lo simple, ¿no? A veces llegamos a pasar por alto detalles porque ignoramos un poco la cultura. Pero dentro de la cultura judía, el niño tenía vamos a llamar, en el orden social, tenía una gran cantidad de responsabilidades para con los adultos. Un niño debía obediencia obviamente a sus padres, de acuerdo a la ley judía, pero también un respeto y honor a los más adultos. Entonces a un niño podías pedírsele cualquier favor y tendría que hacerlo. Incluso nosotros vemos, y Jesucristo lo explica esto, en una casa de personas acomodadas económicamente, que incluso tenían esclavos. Un esclavo era a veces designado para educar a los hijos del señor, del amo. Y los niños tenían que obedecer al esclavo. No es tristemente como ahorita la sociedad está
patas para arriba, ¿no? Donde hay niños y padres tan arrogantes que permiten que sus hijos le hablen mal a todo mundo, a los maestros, a las autoridades, ¿no? Vivimos un tiempo así totalmente horrible, pero bueno, en ese tiempo incluso el niño tendría que obedecer al esclavo que le estaba dando clases, a pesar de que era un esclavo. Es esta figura que encontramos como un ayo, ¿no? Que era una persona designada para su educación, que generalmente era un esclavo, ¿no? Y dice este versículo que Jesucristo mismo explica, perdón, no es Jesucristo, lo explica el apóstol Pablo, que dice que el niño cuando es niño, no es a pesar de ser hijo del amo, no es mayor que el esclavo que le está enseñando porque está en entrenamiento, ¿no? Pero cuando llega a la edad adulta, entonces puede tomar la completa posesión de todas las cosas. Ahora, explico esto porque el niño tenía esta posición. No importara qué adulto le pedía las cosas, el niño socialmente tenía la obligación de obedecer y de respetar. Entonces, no importaba que fuera hijo de una persona noble, ¿no? Su posición social y ante la ley, pues lo obligaba. Ahora, a esto es a lo que se está refiriendo Cristo Jesús. No importa que tú seas hijo del rey, lo que se requiere de ti es servicio. Y entonces cambia la perspectiva de los apóstoles. Les dice, no importa que anden conmigo, no importa que Pedro, Juan y Jacob hayan subido al monte de la transfiguración, no importa lo que hayan visto, lo que se requiere de ustedes por identificarse conmigo es el servicio. Y Jesucristo les había hablado anteriormente en este mismo capítulo de que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese y bueno, venga en pos de mí, ¿no? Entonces es necesario, es requerido de nosotros el servicio. El que quiera ser el mayor tiene que servir más. Y Jesús lo dice en más de una ocasión porque es algo que tristemente les cuesta tanto trabajo, ¿no? A los discípulos y a los creyentes del día de hoy entender. No importa que te digas pastor, profeta, apóstol o San Pablo, no importa quién te diga ser. Eso no te libra. Al contrario, te compromete más a una posición de servicio. El que quiera ser el mayor, que sirva más. Y es algo que como pastores debemos nosotros observar, ser ejemplos de servicio. Tristemente hoy vemos a pastores, a ministros, a sacerdotes que no les gusta remangarse el saco y quitarse la corbata y ensuciarse un poco las manos porque según eso ya son los ungidos. Pero eso en nada demuestra la verdad bíblica. La verdad bíblica muestra todo lo contrario. El ser pastor, el ser ministro de Dios, en ninguna forma da una posición en la que ya no tengas por qué trabajar, una posición como de realeza, o sea, no, al contrario, debe ser el que trabajes más, el que te esfuerces más, el que ames más. Se enseña con el ejemplo. Y Jesucristo definitivamente lo hizo, y sus discípulos tenían que entenderlo. La pregunta es, ¿lo estamos entendiendo nosotros? Entonces, respondiendo Juan dijo, maestro, después de que les dice esto, maestro, vimos o hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, imagínense, ellos no habían podido sacar un demonio. Jesucristo les acaba de dar esta explicación acerca de que no se maravillen de todo lo que ven, que se enfoquen en lo esencial. Después les dice que tienen que servir y Juan dice, por cierto, vimos a uno que ni siquiera anda con nosotros, no te anda siguiendo, pero en tu nombre saca demonios. Y cuando dice saca demonios quiere decir que sí salían, ¿no? Lo que nos lleva a la conclusión de que era una persona que buscaba a Dios, porque de otra forma no saldrían. Vemos un ejemplo en el libro de los Hechos, personas que quisieron sacar un demonio y los demonios pues les ponen una tunda, ¿no? Entonces este hombre buscaba a Dios y creía sinceramente en Jesús, simplemente que no andaba, o no quiere decir que no creyera, sino que no andaba con ellos, ¿no? No los seguía físicamente. Entonces Jesucristo le dice algo muy importante, oye, si no está aquí físicamente,
dice, no se lo tendrían que prohibir porque el que no es contra nosotros y no está en contra de nosotros, es decir, entonces está con nosotros. Y tristemente vemos también el día de hoy que hemos olvidado esta lección. Vemos, o digo, creo que lo puedes ver con tristeza, ¿no? Dentro del cristianismo, varias iglesias que están peleadas unas con otras, y eso es ridículo porque la Biblia misma enseña que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros, ¿no? Y hemos olvidado el identificador principal, el amor entre nosotros. Y vemos grupos de pastores peleados, creyéndose unos más que otros y diciendo, ay, tú no tienes la unción, es que el Espíritu no está en tu iglesia, esto, lo otro. Y es triste, es lamentable. Necesitamos. Ahora, déjame decirte, y quiero ser muy claro, no estoy hablando de un rollo ecuménico, el decir que todas las religiones nos deberíamos de unir, no, definitivamente no. Estoy hablando dentro de aquellos que tenemos y compartimos una fe en común. Y debería, bueno, también aclaro, o sea, no estoy diciendo que a los demás no se les debe respetar, por supuesto, a todos debemos respetar, amar, a aquellos incluso que tengan opiniones diferentes a nosotros, pero estoy explicando que se refiere a una misma fe. Después de que Juan acusa a una persona por estar sacando demonios, es decir, compartir de Cristo, pero que no andaba con ellos, Jesucristo lo reprende y dice, si no está contra nosotros, está con nosotros. Y hablábamos de esto, ¿no? Como a veces en vez de, en lugar de ayudarnos entre los creyentes, entre los cristianos, pues andamos metiéndonos el pie y con envidias y con todo esto que tenían incluso los discípulos, olvidando uno de los identificadores principales del cristianismo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Sigue la lectura y dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces, Jesucristo se prepara para ir a Jerusalén. Él sabía que iba a morir ahí y dice que afirmó su rostro, es decir, se enfocó en esto, en el propósito principal. Y una vez escuchaba y me pareció bastante interesante, hay dos tipos de valentía, ¿no? La que es visceral y del momento, es aquella que experimentan algunas personas en el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando ves a alguien de tu familia en riesgo y entonces sacas fuerza de donde no tienes y te avientas a defenderla, ¿no? Con todo. Pero no mides ni las consecuencias ni el peligro, simplemente te aventaste, ¿no? Y es ese tipo de valentía. Pero hay otro tipo de valentía que es la consciente, aquella que tiene o que involucra preparativos o tiempo. Aquella que, por ejemplo, tiene que ver, no sé, como un soldado cuando se prepara para la guerra, cuando sabe que en algún momento va a tener que exponer su vida. Y esta es la valentía que experimentó Jesús y se necesita mucho más valor porque calcula los riesgos y conoce el costo. Él vino a este mundo y pasó 33 años preparándose para este momento. Imagínate la zozobra de saber que algún día sufrirías y él podía calcular el costo, sabía lo que sufriría. Pero él aún así experimentó ese valor y se preparó, se enfocó para ir a Jerusalén. Manda a unos de sus discípulos, seguramente este mismo Jacobo y Juan, para que los reciban en Samaria, ¿no? Conseguir una casa donde comer, todo eso, ¿no? Pero no los recibieron, porque habíamos hablado ya que los samaritanos y los judíos tenían este pleito, pues no se querían entre ellos, ¿no? Entonces vuelve Juan muy indignado y pudiera parecer bastante válido que alguien rechaza a Jesús y tú te enojes, es bastante válido, es ese celo que tienes por tu Señor y hasta ese punto está bien, pero Juan comete una equivocación y nuevamente se relaciona con lo que leímos anteriormente, el propósito fundamental de Cristo Jesús. Juan le dice, oye,
estos no nos quisieron recibir. ¿Quieres que ore y que haga descender fuego del cielo y los consuma? Y aquí está citando una experiencia, bueno, más bien una parte en el libro de Reyes, cuando Elías se enfrenta contra los profetas de Baal y desciende fuego del cielo y los consume. Y aquí, después de esta declaración, ahora, no habían podido sacar un demonio anteriormente, pero aquí tiene, y es contrastante, ¿no? La fe suficiente para decir, voy a hacer descender fuego del cielo, ¿no? Entonces él estaba tan enojado y tan indignado que pensó que lo que Jesús querría es destruir a la gente. Y también tienes que cuidar tu boca, tu actitud en esto. Hay varias páginas, lo puedes ver en Facebook, lo puedes ver en internet, ¿no? Donde creyentes ponen un comentario y después vienen algunas personas ateos o con alguna creencia diferente y la critican, ¿no? Y es algo natural, tenemos y vivimos en una sociedad en la que hay personas que creen diferente, ¿no? Pero es triste la actitud de algunos cristianos que contestan, te maldigo en el nombre de Jesús, o cosas así tan irracionales como esa. Y tú dices, o sea, a veces hasta vergüenza, ¿no? Porque están cayendo exactamente en lo mismo. Posiblemente el celo es natural, la indignación es natural porque critican a nuestro Señor. Pero tenemos que entender cuál es el espíritu, cuál es la misión fundamental de Cristo Jesús, la cual era venir y salvar a las personas, no maldecirlas. Entonces aquellos que, y si tú lo has dicho, pues considéralo, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Aquellos que andan maldiciendo a las personas, o sea, casi parecía que estábamos jugando a los brujos, ¿no? O sea, no funciona así. Cristo Jesús vino para salvar a las personas, aquellos que tú estás maldiciendo, Dios quiere salvarlos y habla de ellos como que les tuvo amor y les tiene amor para que se acerquen a la salvación. Cristo murió por todos nosotros. Entonces Jesús le contesta a Juan, y era Juan, y le dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, si dicen andar conmigo, entonces no puedes estar diciendo eso, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, Él no vino para destruir. Y el día de hoy vemos a muchos creyentes involucrados, como te decía al principio, en varias pues ramas sociales, que si bien no es malo, tenemos que tener cuidado de no olvidar cuál es el propósito fundamental de Cristo. El día de hoy la política y también esta pandemia ha dividido a la sociedad, ¿no? Y ha dividido la política, la sociedad entre, entre los que apoyan al gobierno ahorita actual y los que no. En la pandemia los que creen en el coronavirus y los que no. Pero nosotros, lejos de enrolarnos con esto, obviamente cada uno es libre y es saludable tener una opinión y una perspectiva política y una opinión social, pero no olvides cuál es tu propósito como creyente, que es dar luz. Y si a través de tus comentarios, sea cuales estos sean, estás dividiendo y estás haciendo que alguien que Dios ama se aleje de Él, aguas. Porque como creyente, en vez de estar cooperando con Cristo Jesús, estás cooperando con el enemigo. Y vuelvo a repetir, esto es muy importante. Si tú, a través de tus palabras, de tus acciones, en vez de acercar a las personas o de exponer a Cristo, los alejas, en vez de estar cooperando o sirviendo a Cristo Jesús, tus palabras y tus actos están estando al servicio del enemigo de nuestras almas. Y esto es algo pues, bastante grave y en lo que deberías de tener cuidado. Entonces Jesucristo les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, yo vino a salvar a las personas. Y esto es la perfecta conclusión de las 4 porciones que estuvimos leyendo hoy de este capítulo. Jesucristo les dice que no olviden lo principal, que es la relación con Cristo Jesús. Hay muchas cosas en el ministerio, en la vida cristiana, que son atractivas, que incluso son buenas y que Dios puso delante de nosotros, pero no olvidemos lo fundamental. Están padres los congresos, están padres ¿cómo se llama? La ayuda social, es bueno, pero no olvides que tu
tu responsabilidad fundamental como creyente es la comunión con Cristo Jesús. Hay personas que dicen, ay, tenemos tanto trabajo en la iglesia que ni orar hemos podido. ¿Qué? Eso no se puede, eso es triste. Necesitas poner primero tu relación con Dios. Antes que el trabajo en la iglesia es la relación con Dios, si no, ¿cómo va a funcionar? Tienes que saber que tienes que servir más. Recuerda, si quieres representar a Cristo, debes de andar como Él anduvo y Él sirvió más que todos. Ahora tenemos también que dejar de lado todo ese orgullo, esa vanidad y saber que si Cristo está siendo predicado, aunque no sea por mi boca, qué bueno. Si yo tengo que menguar para que Cristo florezca, qué bueno. Y no, dejémonos de orgullos y de envidias tontas entre los creyentes. Acerquémonos a Dios y seamos dignos representantes de Cristo Jesús aquí en la tierra, haciendo y predicando las palabras que Él nos enseñó. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo. Te recuerdo, puedes contactarnos en www.calvarychapelpuebla.com, también en Facebook Calvary Chapel Puebla. Y te invito a que puedas unirte a nuestras transmisiones en vivo hoy a las 8 en Facebook, los martes a las 8 y los domingos a las 11 por Facebook Live en Calvary con V e Y, Calvary Chapel Puebla. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Estuvo contigo el pastor Iván Nolasco de la iglesia Calvary Chapel Puebla. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde para continuar con nuestro estudio verso a verso en el Evangelio según San Lucas. Que Dios te bendiga. Hasta luego.